Buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar del agua y lo que se me ocurrió, hacer es dividir el agua en dos partes. Por un lado, vamos a hacer un video hablando sobre las propiedades físico-químicas del agua. Todo lo que tiene que ver con la polaridad, la geometría de la molécula, su composición, todo lo que tiene que ver con la química y la física del agua. Y luego vamos a hacer otro video hablando del agua, pero desde el punto de vista social, como un recurso natural que es imprescindible para la vida y para la existencia en nuestro planeta. Por eso voy a arrancar primero con las propiedades físico-químicas del agua. Para eso les voy a contar que el agua es una sustancia química compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque está formada por dos clases de elementos. Uno es el oxígeno y el otro es el hidrógeno. Todos sabemos que la fórmula del agua es H2O. Esto es porque está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Hay que recordar que en un principio, en la antigüedad, se creía que el agua era un elemento simple. Pero luego se descubrió, gracias a los trabajos de Lavoisier y posteriormente de otro científico que se llamaba Morley, que el agua no era una sustancia simple, no era un elemento, sino que era un compuesto, y también se pudo dilucidar su fórmula. ¿Qué es esta? Es H2O. ¿Cómo es la molécula del agua? Bueno, desde el punto de vista químico hay que decir que la molécula de agua está formada por un oxígeno central que está unido a dos hidrógenos. Esta unión se da por enlaces covalentes simples. Uno entre el oxígeno e hidrógeno y entre el oxígeno y el otro hidrógeno. Esto es porque ambos elementos, tanto el oxígeno como el hidrógeno, son no metales. Esto significa que tienen una relativamente alta electronegatividad. Como tienen una electronegatividad relativamente alta, tienen tendencia a atraer los electrones, tanto el oxígeno como el hidrógeno. Ninguno de los dos cede, como pasaba con los metales, que los metales, por tener baja electronegatividad, directamente cedían los electrones. Bueno, estos no, estos los atraen. Entonces, como el hidrógeno tiene un solo electrón en el último nivel y necesita uno más para llegar a 2, y el oxígeno tiene 6, porque está en el grupo 16, y necesita 2 para llegar a 8, entonces el oxígeno comparte un electrón con el hidrógeno y otro electrón con el otro hidrógeno. De esa manera, los dos hidrógenos llegan a 2 electrones, estabilizando su configuración electrónica, y el oxígeno, que tiene 6, llega a 8 y también estabiliza su configuración electrónica. Y queda estabilizada la molécula. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué dibujé la molécula en forma triangular? La dibujé así porque el oxígeno, que tiene 6 electrones, es decir, va a compartir uno acá y le van a sobrar 4 electrones más. Los va a tener distribuidos en la parte superior de la molécula, acá. Entonces, esos electrones que van a estar como tironeando hacia arriba, van a dar como resultado una molécula con esta geometría. A esta geometría se la llama plana angular. Entonces, la molécula de agua tiene una geometría plana angular que es característica y se debe a esa distribución de los electrones que se acumulan en la parte superior. Además, hay que recordar que, dado que hay una distribución asimétrica de las cargas, ¿por qué? Porque hay un exceso de cargas negativas en este extremo y una deficiencia de cargas en estos extremos, que muchas veces ustedes lo van a ver con el símbolo de densidad, menos acá, y acá van a ver el símbolo de densidad positivo. Bueno, este símbolo de densidad con el más y con el menos no significa que tenga positivos o negativos. Eso no hay que confundir. Ese símbolo de densidad significa que hay como un exceso de negativos acá y una deficiencia de electrones acá. Y esto lo que termina representando es una distribución asimétrica de las cargas.
Y cuando eso ocurre en una molécula, a esa molécula se la considera molécula polar. Por eso hay que decir que el agua es polar. Es plana, angular, es una molécula polar. El hecho que sea polar me dice que es afín con otras sustancias que son polares y con otras sustancias que están cargadas. ¿Está? Bueno, además de esto, hay que decir que el agua, además de ser polar, tiene oxígeno y tiene hidrógeno. ¿Y qué es lo que pasa con el oxígeno y el hidrógeno? Siempre, cuando en las moléculas aparece el oxígeno, el hidrógeno, y aparece, no en este caso, pero aparece también nitrógeno y flúor, es decir, oxígeno, nitrógeno, flúor e hidrógeno, siempre que aparecen estos elementos, las moléculas forman un tipo de interacción especial que se da solamente en estos casos, que se llama interacciones puentes de hidrógeno. Que ya vamos a ver que en el caso del agua cumple un rol importante, porque va a afectar a su punto de ebullición y a su punto de fusión. Bueno, continuando con lo que es el agua. El agua todo el mundo la conoce, es un líquido, a temperatura ambiente por lo menos es un líquido, es incoloro, inodoro, tiene ese aspecto translúcido. Además hay que decir que es un líquido que no es viscoso, o sea, normalmente el agua no es viscosa si está el agua sola, que a temperatura ambiente está en estado líquido, que su estado alcanza el estado sólido a partir de los 0 grados hacia abajo, es decir, 0 grados es la temperatura de fusión, a la cual pasa de estado sólido a líquido o de líquido a sólido. El estado sólido entonces arranca a partir de los 0 grados hacia abajo. Eso puede variar a veces de acuerdo a las condiciones de presión, pero más o menos alrededor de 0 grados. Y el estado sólido se conoce como hielo. Y el estado gaseoso arranca a partir de los 100 grados para arriba. Es decir, cuando yo caliento el agua hasta los 100 grados, en 100 grados se produce el cambio de estado, en el cual pasa de estado líquido a estado gaseoso, al cual se lo denomina vapor. Bueno, ¿qué pasa con el agua? El agua es una molécula bastante liviana. Si uno mira la tabla periódica se va a dar cuenta que el hidrógeno, cada hidrógeno pesa 1 gramo, su masa atómica, y el oxígeno pesa 16. Por ende, como tiene 2 hidrógenos y tiene un oxígeno, el MR del agua, que esto se puede calcular mirando la tabla periódica, es 18 gramos por mol. Lo que significa que la molécula de agua es una molécula bastante liviana. De hecho, la voy a comparar con otras moléculas también conocidas. El dióxido de carbono, que es un gas, pesa 44 gramos. El metano, que es el gas natural de la cocina, pesa 16 gramos por mol, ¿no? Siempre por mol. El oxígeno, que es el gas que nosotros respiramos y nos permite vivir, 32 gramos por mol. El ozono, 48 gramos. Bueno, ¿qué significa esto? Fíjense, el agua pesa 16, es más liviana que el oxígeno, es más liviana que el dióxido de carbono. Sin embargo, a temperatura ambiente, el agua es un líquido y necesita una temperatura bastante alta, que es alrededor de 100 grados, para poder pasar al estado gaseoso. Esto es una característica muy importante que tiene el agua, que no se evapora fácilmente, necesita bastante temperatura, y esto se debe a que las características químicas del agua, el hecho de ser una molécula polar y el hecho de formar puente de hidrógeno porque presenta oxígeno e hidrógeno, evitan que se volatilice fácilmente. ¿Qué significa esto? Fíjense, moléculas como el dióxido de carbono, el metano, el oxígeno, el ozono, dado que son moléculas no polares, son no polares todas estas, que además no forman puente de hidrógeno en ninguno de los casos, son moléculas que a temperatura ambiente son gases, directamente son gases. En cambio, el agua, a pesar de que tiene un peso similar, uno si se guía por el peso tendría que decir, no, el agua es un gas, debería ser un gas. Sin embargo, es líquida y sin embargo la temperatura
de ebullición es bastante alta. Bueno, esto se debe a estas características, a que es polar y a que forma los puentes de hidrógeno. ¿Qué significa que sea polar y que forme puente de hidrógeno? Bueno, las moléculas interaccionan entre sí. Las moléculas. Estas interacciones se las denomina interacciones intermoleculares. Interacciones intermoleculares. Es decir, son como una especie de fuerzas o interacciones que se dan entre moléculas. Es decir, una molécula de agua con otra molécula de agua. Por ejemplo, que está acá. ¿Qué pasa? El agua, en el caso del agua se dan dos tipos de interacciones. Una es las fuerzas dipolo-dipolo, dipolo-dipolo, que son las fuerzas que se dan entre moléculas polares. Entre moléculas polares. Siempre que tengo moléculas polares, interaccionan entre sí, formando este tipo de interacciones, que son interacciones dipolo-dipolo. O también llamadas fuerzas de Van der Waals. Esas fuerzas evitan que las moléculas se alejen o se desprendan con facilidad. Pero además hay que sumar a las interacciones del tipo puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Estas interacciones, denominadas puente de hidrógeno, se dan entre el hidrógeno, por un lado, y alguno de estos tres elementos. El oxígeno, el flúor y el nitrógeno. Entonces, siempre que un compuesto presente nitrógeno, flúor, oxígeno, alguno de estos tres, y hidrógeno, se van a formar puentes de hidrógeno. En el caso del agua tiene oxígeno. El nitrógeno, ¿saben dónde aparece? En los aminoácidos y proteínas. Ahí aparece el puente de hidrógeno entre el nitrógeno y el hidrógeno. Bueno, entonces lo que va a ocurrir es que entre el hidrógeno y el oxígeno se forma un tipo de interacción denominada puente de hidrógeno, que se da así. Es una interacción entre el hidrógeno y el oxígeno. También bastante fuerte, que sumada a la interacción dipolo-dipolo por ser polar, llevan a que las moléculas de agua estén unidas entre sí con bastante fuerza. No unidas, pero sí que interaccionen con fuerza. Como resultado de eso, no va a ser tan fácil que el agua pase a estado gaseoso. Entonces se va a necesitar una temperatura bastante alta para romper esas fuerzas y lograr que las moléculas pasen al siguiente estado. Ese es el motivo principal por qué el agua ebulle a 100 grados. Uno cuando hierve el agua en su casa tiene que calentarla a 100 grados para que empiece a tirar vapor. Si no, no llega a ese estado. Mientras que otras sustancias se evaporan fácilmente. Y esto es muy importante porque gracias a esto el agua es muy estable y es un factor fundamental para mantener la vida en el planeta. Si no se cumpliría si no se cumpliría este fundamento químico, la verdad que no sé qué pasaría con nuestra vida. Si existiría vida en el planeta Tierra, mejor dicho. Entonces, ya aclaramos todo, digamos, las características físicas del agua, las características químicas que tienen que ver con esto. Y después, ¿qué más tenemos? El agua, en algunos casos, por acción de una corriente eléctrica, se puede dividir en hidrógeno y oxígeno. A esto se le llama, a este proceso, electrólisis del agua. La electrólisis es un proceso químico en el cual se hace pasar una corriente eléctrica por la molécula y se logra su división en hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. Y con un 2 acá y un 2 acá. Bueno, a esto se le llama electrólisis. La electrólisis se hace en algunos casos, por ejemplo, para obtener hidrógeno, que es un potente combustible. De hecho, además de ser un potente combustible, también tiene características explosivas. Y se lo hace para obtener oxígeno, dado que el oxígeno es un gas que se utiliza mucho en el tema del sanatorio, los hospitales. Bueno, la mayoría de las veces el oxígeno que se consume, que se utiliza para los tubos,
proviene de hacer electrólisis de agua. Bueno, hasta acá estuvimos hablando de todo lo que es el agua y sus propiedades físico-químicas. Después, más adelante, voy a hacer otro video hablando de el agua, pero desde el punto de vista social, en lo que tiene que ver como recurso natural. Así que bueno, por ahora sería todo esto. Muchas gracias.